Andes. En este fascinante país vivimos 14 millones de seres humanos, entre ellos también 14 nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montubios de la costa, cholos, todos herederos de culturas milenarias, con muchas lenguas aborígenes, inmensos saberes ancestrales, por lo que Ecuador, con su nueva Constitución de 2008, fue declarado país plurinacional y multicultural. Esto es precisamente Kioto, el protocolo de Kioto que todos tal vez conocen, una mezcla de acción colectiva, regulación y control, con mecanismos de mercado, que ha buscado un mejor balance ambiental por medio del otorgamiento de los llamados bonos de carbono a proyectos que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los bonos, uno de los 3 mecanismos de reducción de emisiones propuestos por el Protocolo de Kioto del año 1997, son transables, se pueden vender, comprar, y cada uno representa el derecho a emitir 1 tonelada de dióxido de carbono. Sin embargo, pese a que tal vez este es el más importante avance de la economía de mercado, con acción colectiva, regulación y control, con acuerdos vinculantes, pese a que esto es uno de los más importantes avances de la economía de mercado, para tratar de enfrentar este problema, de cuidar, generar, asignar óptimamente bienes ambientales, es todavía totalmente insuficiente. Son remiendos ante la ausencia de un concepto que globalice, que integre, que defina exhaustivamente qué es lo que hay que compensar. Estamos dando parche. La idea de compensar la deforestación evitada, así como la forestación, la reducción de emisiones por la construcción de una hidroeléctrica, etcétera, deben ser incorporadas en un concepto global que nos defina qué es lo que hay que compensar. Y ese concepto es el de emisiones netas evitadas, concepto que el Ecuador presentó al mundo en la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Cancún, México, en diciembre pasado. Las emisiones netas evitadas, N, son las emisiones que, pudiendo ser realizadas en la economía de cada país, no son emitidas, o las emisiones que, existiendo dentro de la economía de cada país, son reducidas. Por lo tanto, es el balance neto el compensable. El concepto permite conciliar las compensaciones iniciales de Kioto, así como del mecanismo RED. Sin embargo, N, emisiones netas evitadas, va mucho más allá, ya que no se restringe a un sector específico y considera actividades económicas que involucren la explotación, uso y aprovechamiento de recursos renovables y no renovables, así como compensaciones por acción y por omisión. Los bienes ambientales es un bien, como su nombre indica, pero no es mercancía, no tiene precios explícitos. El gran desafío de la economía del siglo XXI es buscar mecanismos que compensen no solo la generación de mercancías, sino la generación de valor, para así lograr la maximización del bienestar social y un desarrollo sostenible. Si se amplían los incentivos de Kioto hacia las emisiones netas evitadas, además de los objetivos de cambio climático, se podría dar un giro revolucionario en los intercambios internacionales, al permitir convertir muchos países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, de economías extractivistas a exportadores de servicios ambientales. En la tercera cumbre de presidentes de la OPEP, en Riad, Arabia Saudita, en noviembre de 2007, cuando el país, después que en los años 90 se retiró unilateralmente de la OPEP, cuando el país regresa a la OPEP, Ecuador planteó, entre otros, en esa cumbre, la aplicación de un impuesto a las exportaciones petroleras, el llamado impuesto Daly, en honor al profesor que por primera vez planteó esta clase de impuesto. Esta propuesta fue presentada también nuevamente en la cumbre extraordinaria de la OPEP realizada en nuestro país el 11 de diciembre pasado. El poder de la OPEP nos da inmensas oportunidades para incidir positivamente en la historia de la humanidad. Y esto ha sido tremendamente subestimado.
Son iniciativas que Ecuador está en su política exterior impulsando con mucha fuerza. La OPEP podría convertirse en el gran coordinador mundial para la lucha contra las emisiones de CO2. OPEP, frente a la reticencia de los países emisores de gases de efecto invernadero y culpables del cambio climático, puede y debe ser el poder que incline la balanza a favor de la sostenibilidad del único planeta que poseemos. Es cuestión de poder, insisto, y la OPEP tiene la fuerza para hacer el bien, la oportunidad histórica para mostrar un liderazgo global en asuntos de sostenibilidad. Siguiendo el esquema de Kioto, las actuales políticas internacionales de cambio climático se han centrado en el mercado de emisiones, de aplicación de mecanismos de desarrollo limpio, los MDLs, y la promoción del mercado voluntario de carbono, en lugar de enfrentar el núcleo, la fuente, la raíz del problema, la quema de combustibles fósiles. Aplicando un impuesto, como lo propusimos en Riad, a las emisiones de dióxido de carbono en la fuente de esas emisiones, es decir, las exportaciones de petróleo, se lograrían aspectos de justicia económica, ya que los países importadores gravan la importación de petróleo en perjuicio de los exportadores. Pero sobre todo, se lograría justicia climática, al lograr que los consumidores de petróleo paguen más por las emisiones que van a producir. Con el primer impuesto mundial al carbono, la OPEP, el impuesto daily, como mencioné, la OPEP lograría de forma más eficiente y justa lo que Kioto no ha logrado, que los generadores de emisiones de CO2 internalicen, asuman los efectos de sus acciones. Por supuesto, esta es solo la primera parte del mecanismo. Con los ingresos obtenidos, se podría crear un fondo mundial de compensación, mitigación y adaptación, que en primer lugar compense por los efectos del impuesto a los países pobres importadores de petróleo, básicamente a través del financiamiento de programas de reducción de la pobreza. En segundo lugar, financie la reducción de los gases de efecto invernadero por medio de investigación y desarrollo tecnológico, y estamos liderando a nivel mundial propuestas realmente revolucionarias. Y no nos quedamos en las palabras. Muchos de ustedes conocen la iniciativa Yasuní ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini, las reservas más grandes comprobadas del Ecuador de petróleo, que buscan dejar bajo tierra, busca esta iniciativa dejar bajo tierra un 20% del total de nuestras reservas de petróleo, reservas que se encuentran en una de las áreas más biodiversas del planeta. Queremos dejar en el subsuelo esas reservas, pero a cambio de una contribución de los países desarrollados por las emisiones netas evitadas. Los que conocen la iniciativa Yasuní ITT ya habrán comprendido perfectamente que con el concepto de emisiones netas evitadas encaja perfectamente el Yasuní ITT, ya que al dejar el petróleo bajo tierra, omitir nuestro derecho a sacar el petróleo, renunciar a ese derecho, también evitamos lanzar a la atmósfera más de 400 millones de toneladas de CO2. Como manifestó nuestro querido amigo Miguel Descoto, en ese momento presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la iniciativa Yasuní ITT es la propuesta más concreta de la historia para bajar de la retórica a los hechos en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Las ganancias que nos daría ese campo en valor presente a los actuales precios actuales superarían los 7 billones de dólares. 7.000 millones de dólares que bien necesita un país como Ecuador para su desarrollo, para sus carreteras, para sus hidroeléctricas, para sus colegios, para sus hospitales. Estamos dispuestos a renunciar a gran parte de ese dinero, pero no estamos dispuestos a ser tontos útiles de nadie. Así que exigimos corresponsabilidad de la comunidad internacional bajo un concepto perfectamente lógico, claro, como es el de emisiones netas evitadas. Andes.